Bori, Kobori, Kiobori, Bibori, Ori Bibo, rogación de cabeza, como lo llamamos en la regla de 8. Ya la debes haber conocido, seguramente te la han hecho o la has escuchado. Realmente le ha dado la importancia necesaria que merece este ceremonial en el ser humano. Hay que tomar en cuenta varios aspectos importantes. Te has hecho la pregunta de por qué existe una rogación de cabeza antes incluso comenzar un ceremonial en el iniciado. Entonces, si es así, ¿a dónde llega este tipo de ceremonial? ¿Es tan deportivo como lo queremos ver o como se quiere ver en la actualidad? ¿Vale más el sacrificio a un oricha, la inmolación a un oricha, un ebo, como decimos nosotros los aguaces, la regla de 8, un ebo gatero, que una rogación de cabeza? ¿Tiene un sentido espiritual o material? Vamos a hablar de este tema el día de hoy, pero más guiado al tema de el resultado, el para qué, el por qué. Soy Carlos Pérez, solo Batalao Chanicúa, bueno, el número Sofun y Fache Bio Mundo. Kiobori es el término utilizado normalmente, o Kobori es el término utilizado cuando estamos hablando de hacer algún ceremonial a nuestro Ori. Y nuestro Ori depende y está ubicado de una forma espiritual en esta zona, en la cabeza. Aquí está ubicado Ori. ¿Existen divisiones de Ori? Sí lo sabemos. Pero realmente, ¿qué es lo que busca una rogación de cabeza? Empecemos desde lo más básico, que son las rogaciones de cabeza con obvio omituto. Es decir, Eboriel da ni obvio omituto, que puede ser rogación de cabeza con coco. En el caso de nosotros, Akbon. En el caso de la traducción verdadera del coco, que sería Akbon, que es la más común que tenemos en nuestra regla de 8, la rogación de cabeza con coco. Realmente, sea con coco, sea con pan, sea con fruta, sea con seso vegetal, sea con fruta pan, sea con diferentes elementos que el oricha o la ocha pide en el momento, van a ir directamente al mismo punto. ¿Y cuál es ese punto? Incluso sea con sangre, porque hay rogación de cabeza que se realizan con sangre. Eso lo sabemos los religiosos. Pero ¿cuál es el fin de llegar a ese punto? Si nosotros nos vamos directamente a la teoría de Ori, a la teoría de Impori y a la teoría de Ori, no podemos conseguir realmente cuál es el fin espiritual de ello. Y el fin espiritual de una rogación de cabeza, como la llamamos criollamente, es la armonización del espectro espiritual que poseemos uno y cada uno de los seres humanos. En pocas palabras, es buscar que se integre, se alinee todo lo que tiene que ver con nuestro Ori y nuestro Impori, para de una manera recibir o buscar las respuestas necesarias que existen con respecto a nuestro doble espiritual, que es Impori. No estoy hablando de B, Impori. ¿Por qué? Porque la rogación tiene el efecto de absorber toda aquella energía negativa que se interponga entre la comunicación de tu Impori y tu Ori. Es por ello que los puntos más importantes de la rogación, por lo menos nosotros en la regla de 8, está en la cabeza, que son varios, y Pacuo, los puntos de las extremidades, que eso lo tenemos nosotros introducido dentro de una historia en Otura Juani, pero el dedo gordo del pie izquierdo o de los dos pies que conforma el Impori. Eso sin tomar en cuenta que hay un punto que es el ombligo, el cual da la conexión por donde tú viniste a este plano terrenal. Es decir, que te mantuvo conectado con el plano terrenal. Cuando nosotros utilizamos por obellono los dedos de los pies izquierdos, estamos automáticamente alineando nuestro Ori con esa conexión de Impori que está directamente proporcional a tu doble espiritual en el cielo. Recuerden que Impori es el reflejo de lo que dejó tu venida a la tierra según la teoría de Impori. Ahora, hay muchas teorías a nivel litúrgico, pero es la forma como mejor yo lo puedo explicar. Si nosotros logramos en determinado momento esa armonización, podemos ver un poco más claro el camino a seguir en determinadas circunstancias de nuestras vidas, ya que es importantísimo destacar que solamente tu Ori es aquel que va a permitir que las cosas positivas y negativas lleguen a tu vida. Es decir, no solo el Evo hacia los orichas, el apoyo hacia los orichas son aquellos los que permite que llegue el Iré o se vaya a los Sogbu, sino tu mismo Ori necesita en determinado momento la fortaleza para ejecutar maniobras espirituales en contra de las acciones negativas que proceden a
destruir, cambiar, eliminar o sacarte de tu verdadero destino. Lo voy a explicar un poco más sencillo. Mi humilde opinión y lo que yo quiero aportar a la comunidad religiosa. Fíjense lo siguiente. Vamos a suponer a Ori como un todo, como aquello que nosotros tenemos espiritualmente en este espacio terrenal, en este pleno. Vamos a hablar como si fuese el alma. Resulta ser que va a llegar un momento en tu vida donde situaciones adversas, negativas, espirituales, empiezan a abordarte. Entonces ahí es donde conseguimos términos psicológicos como por ejemplo el estrés, la depresión, la paranoia, el miedo, que de una manera no te deja ejercer para lo que tú estás preparado. Una persona que está en un proceso de estrés o una persona que está en un proceso de paranoia, una persona que está pasando por procesos o puede pasar por procesos psicológicos difíciles, enfermedades psiquiátricas incluso, no va a poder, por mucho el conocimiento que su cerebro maneje, no va a poder efectuar ni llegar a sus metas. Entonces ahí podemos ver uno de los ejemplos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de lo que llamamos rogación de cabeza, vamos directamente a activar el Ori o a limpiar todo el camino que de una manera está obstaculizado por energías negativas, y la única forma de conectarlo con una realidad para viéndolo espiritualmente con la que tú viniste a este plano es acudiendo a tu Impuri, ya que tu Impuri es aquel que guarda la información y conexión espiritual con la información verdadera, disculpe, que está desde el momento de la Kulen-Ya a Kulen-Ba. Entonces, desde ese punto de vista, debemos entender que no todo es armonizar con el Orisha. Si no estamos armonizados nosotros mismos, ni que hagamos lo que hagamos con ningún Orisha, podemos armonizar. Nosotros en la regla de Ocha nos vamos directamente con un Orisha para el momento de la rogación. Si nos vamos a personas que no tienen consagración, el Orisha que va a ser tutelar o que se va a apoyar en esa ceremonia va a ser Obatalá. Sin embargo, cualquier Orisha que tú tengas coronado da paso a Obatalá para regir la comunicación, ya que es aquel que conocemos como constructor de la cabeza. Una rogación de cabeza es más profundo que un refrescamiento, porque para un refrescamiento podemos utilizar cualquier elemento de la naturaleza que sea ero, que sea fresco. Una rogación de cabeza es aquella que busca equilibrar estas energías con el elemento que tu Ori necesite. Es por ello que cuando viene por indagación, tu Ori en comunicación con el oráculo es el que determina qué elemento necesita para poder conseguir limpiar los obstáculos que existen entre la espiritualidad que vive en tu cabeza y la espiritualidad que se te está emanando desde Icoleorum hacia Icoleaye. Esa conexión entre Icoleorum y Icoleaye, ya te dije que es Impuri. Ahora, ¿todas las rogaciones son iguales? No. Hay rogaciones de cabeza con diferentes elementos de la naturaleza. Hay rogaciones de cabeza con diferentes animales, pero también hay rogaciones de cabeza que van simplemente dirigidas a la preparación del Ori para darle continuidad a una actividad religiosa que se va a efectuar. Porque tu Ori se debe preparar a lo que va a realizar. Se llámese ceremonial de coronación de Ocha, llámese Ifá, llámese consagración de Manorúmila, llámese como ustedes quieran. Por eso es que la rogación va destinada según sea el caso. Por ejemplo, en el caso de la iniciación en el Orisha Labatori, va a preparar de una manera tu Impuri, dando la información de lo que va a pasar después. Es decir, los ceremoniales que van a venir para ti. Entonces podríamos decir que estas rogaciones preceremoniales son necesarias para adecuar el Ori de la persona hacia lo que se va a enfrentar y más que todo para armonizarlo de manera de que la comunicación con el Orisha que se va a iniciar o con la ceremonia que va a realizar sea una comunicación próspera, sin turbulencia y sin nada que se le atraviese.
un Ori debe estar en equilibrio mucho antes de incluso coronar Ocha, como decimos nosotros en la regla de Ocha. Es por eso que existe esa rogación. Pero ahora tenemos en la regla de Ocha, como le dije, donde Ori, la cabeza, tenía su propio camino y el cuerpo no la podía sostener. Nosotros dentro de la regla de Ocha utilizamos los puntos vitales donde el cuerpo se unió, donde están las uniones del cuerpo y la cabeza. Así como también la unión, que es la cintura, que es el ombligo, de la cintura para abajo, con las piernas. Físicamente viéndolo como la armonización ahora física del cuerpo. Los elementos utilizados son muy propios de la costumbre del babalocha, iyalocha o babalagua. Pero comúnmente en nuestra regla de Ocha utilizamos algodón, ou, algodón, efun, ori, atare y el elemento principal, que en este caso puede ser según lo que tu Ori pida para ser propiciado. También existe el bo para alabar a Ori, para solicitarle a Ori, para refrescar Ori. Existen incluso voces que no llevan materiales, sino que llevan suyere o orikis para la activación y pedirle a Ori que de una manera u otra nos ayude a vencer dificultades en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de Bori, Kiobori, Bibori, Ori Bibo, Bobori el da, estamos hablando de un Ebo dirigido directamente a algo que hay en Ori que es necesario alinearlo, que es necesario armonizarlo. Viendo este punto y tomando en cuenta esto, podemos entender también que no solo la rogación, como lo llamamos en nuestra regla de Ocha, la rogación de cabeza, va a ir dirigida a y simplemente refrescar, como algunas personas se refieren. Va más profundo que eso. Indiferente sea el animal que estés utilizando, como por ejemplo el ellaro. El ellaro, que conocemos como ella oro, que también lo conocemos nosotros en el occidente como la guabina, que es conocida con su nombre original como el pez gato, que es utilizado para la rogación de cabeza con pez. En la regla de Ocha es utilizado el eyatuto o eyabú, que es el pargo. Y el pargo fue justificado a través de algunos Otundifa, como los Eyobe o Chenilobe. Son varios los Otundifa que justifica el pargo. Ahora, el pargo inicialmente en la antigüedad, y creo que lo han escuchado bastante, incluso de donde proviene nuestra regla de Ocha, no era el que se utilizaba. Pero a razón de que el yaro se perdió, la guabina no era sencilla conseguirla, se tuvo que suplantar por la utilización del eyapo, que es el pargo. Por eso existe una rogación de cabeza con pargo en nuestra regla de Ocha. Sea correcta o no sea correcta, no soy yo el que lo voy a decir, eso cada quien bajo su investigación termina de sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que es muy utilizada para situaciones difíciles, situaciones fuertes, y es una rogación hecha normalmente por Babalago, Agüeniorúmila, que tenga incluso distintas consagraciones, como lo es cuchillo, y muchas veces tener el grado de Omodu, es decir, holofista para nosotros en la regla de Ocha. Pero el tema aquí no es la rogación del pargo. Aquí el tema es por qué hacemos rogación. ¿Por qué a mí me marcan una rogación? Fíjate lo que te puedo decir. Tú puedes inmolar miles de animales. Hacer ebo con miles. Pero dentro de la lista que dijo Orúmila o que dice el oráculo, sea de donde venga el oráculo de Ocha o de Ifá, te indica una Bobori da, Kobori da, Ebori, Bobori da, con Akbon, con Obi, como decimos nosotros que llamamos al Obi, Akbon, porque al Akbon lo llamamos Obi, porque obviamente es el que utilizamos. Y creemos que esa ceremonia es, ya, porque no vemos que tiene la fuerza y la... No, señor. Ahí lo que quiero dejar claro es que esta ceremonia de rogación de cabeza es la más importante entre todas las inmolaciones que esté dentro de los esbos que marcó Orúmila, si aparece en indagación, ya que esta rogación es la única que va a garantizar
que tu Ori esté realmente armonizado para poder incluso aceptar el equilibrio con el orisha. Aceptar el equilibrio con el orisha con que estás tú haciendo el bo. Pero también es importante que la cabeza o Ori, el da, debe ser tocada por personas preparadas para ello. Y cuando hablo de preparación, no estoy hablando solamente que es de lógica, que tiene que saber el procedimiento, los oriki, los rezos, los suyere, como lo quieras llamar. Aparte de eso, que van dirigidos a Ori, debe tener la preparación espiritual. No puede haber tenido relaciones sexuales el día antes aquel que vaya a hacer la rogación, el oficiante. Por ejemplo, yo voy a hacer una rogación, el día antes no tuve que haber hecho el amor, no puedo estar trasnochado, no puedo haber bebido ni una gota de alcohol. Hay cosas que uno se tiene que limitar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque justamente fue lo que pasó con Obatalá cuando estaba creando la cabeza. Porque Obatalá no fue aquel que creó unas cabezas mal, que las hizo mal, que las dañó. No. Acuérdense que el ayudante de Obatalá era Edún, el mono. Y el mono siempre tuvo interés de querer hacer lo mismo que él. Y cada vez que le decía, yo te ayudo, él le decía, no. Yo te ayudo. No, no estás preparado para eso. Y esta historia es conocida por todo el mundo, que llegó un momento donde Obatalá, el vino de palma, se fermentó, y sin darse cuenta que eso se había fermentado, Obatalá bebía vino de palma que no se había fermentado como agua, y al darse cuenta ya era tarde, ya estando fermentado, él cae mareado y no borracho, sino bajo el efecto de una bebida que se había fermentado. Ahí Edún, el mono, empezó a hacer lo que Obatalá, a replicar el trabajo de Obatalá, cometiendo gravísimos errores, y por eso es que hay muchas personas que nacen con grandes problemas y deficiencias. Pero no fue que Obatalá los empezó a hacer mal. Entonces, hay que tener cuidado, porque aquel oficiante tiene que estar, aquí es donde nosotros vemos que el oficiante tiene que estar totalmente en posición, limpio, preparado espiritualmente para poder tocar una cabeza y hacer la rogación de cabeza, como la llamamos. Eso aparte de saber todos los procedimientos necesarios para ello. Porque lo que sí es verdad es que una rogación de cabeza mal hecha puede dañar de una manera u otra la comunicación espiritual que existe, y el mensaje nunca va a llegar, y el Ori va a seguir con el problema que tiene y la necesidad imperiosa de ser alimentado. Alimentar Ori es la parte fundamental de la rogación. Así de simple. Quería traer este muy corto video porque me han hecho preguntas de qué significa y con qué sentido se hace la rogación de cabeza. Y el sentido más importante de la rogación de cabeza es la armonización de Ori con los diferentes puntos importantes, como lo es Impuri, como es Ori Inu, para lograr estabilizar los pensamientos y las ideas, y sobre todo las acciones, y que no sea nada espiritual lo que se atraviese en el momento de que tú vayas a ejecutar algún proyecto en tu vida y hagas las cosas como no debe ser. Espero que te haya gustado, y Boris Boya y Bocheche, no te olvides de suscribir.